buenas tardes, noches y días depende a la hora que estás viendo este video. Sigamos con el capítulo 3 de este fanfic sin antes mencionar que estaré subiendo en estos días otro fanfic. Capítulo 3. Reuniones, buenas o malas. Lelouch se reclinó cómodamente en su asiento en el jet privado de Clovis con los dedos entrelazados frente a él. Él había esperado esto. Había esperado que lo arrojaran de vuelta a esa guarida de víboras más comúnmente conocida como la familia imperial. Era prácticamente una sentencia de muerte. Estaba bastante familiarizado con su propia posición dentro de la jerarquía imperial. Su madre había sido una plebeya. No tenía pedigrí. Lo único que lo distinguía de las masas de otros plebeyos era la sangre de su padre, a la que más o menos había renunciado 7 años después de la muerte de su madre. Lo habían llamado el príncipe campesino cuando era un niño. Cuando se sentían particularmente maliciosos, llamaban a Nunari la princesa de la bolsa de papel. Siempre lo había enfurecido. Las burlas y burlas se habían vuelto tan malas que su madre tuvo que intervenir en su prototipo de Gnitmare. Eso no había mejorado en absoluto sus ya inestables relaciones con el resto de la familia imperial. En lo que respecta a la mayoría de las otras ramas de la familia imperial, los V-Britannías fueron una mancha en su historia familiar. Muy pocos, si es que alguno, de sus medios hermanos estarían realmente contentos de volver a verlo. Todavía recordaba los sutiles bailes necesarios para navegar por las siempre cambiantes corrientes del favor de la corte imperial, la lección que le inculcaron incluso cuando era niño. Recordó las agradables sonrisas falsas que todos tenían hasta el momento en que clavaban el cuchillo en tu corazón. Sabía que no debía tomar ninguno de ellos al pie de la letra. Quizás la única persona de la que podía esperar un trato genuino en Pendragon era su padre. El emperador fue sincero sin disculpas. No ocultó sus motivos ni sus verdaderos sentimientos. Simplemente te dijo exactamente lo que eras. Un peón prescindible. Se tensó al contemplar la reacción del emperador ante su resurrección. Su padre era el que los había dejado morir. Había esperado el emperador que perecieran durante la violenta invasión de Japón. El hombre ciertamente no había intentado salvarlos. Se suponía que la guerra con Japón sería su ejecución, para poner un final sangriento a la rama contaminada V-Britannia de la familia imperial. Si es así, entonces no podía esperar nada más que una sentencia de muerte del emperador. Supuso que debería agradecer a Clovis ahora, por anunciar su existencia al mundo como lo había hecho. Parecería sospechoso si de repente lo declararan muerto nuevamente. Quizás Clovis lo había planeado. ¿Clovis haría eso? La respuesta probablemente fue sí. A pesar de actuar como un idiota consentido la mayor parte del tiempo, Clovis tenía una buena comprensión de cómo funcionaba la política. Sabía que no podía desafiar directamente al emperador en nombre de Lelouch. Sin embargo, podría ser que el emperador se detuviera usando las masas comunes. Entonces, si el emperador no iba a hacer que lo ejecutaran, eso significaba que tendría que ser útil. Tendría que inclinar la cabeza y arrastrarse a los pies de su padre. Tendría que pedir la oportunidad de convertirse en otra pieza de juego barata en el tablero expansivo del emperador. Ese acto por sí solo probablemente destruiría por completo su orgullo y dignidad. No había nadie en este mundo a quien odiara más que a su padre. De hecho, no había nada que le gustaría hacer más que ver a ese hombre destruido por lo que le había hecho a las V-Britannías. Sin embargo, parecía poco probable que se le concediera su venganza. Charles C. Britannia no era estúpido. Él sabría que Lelouch lo despreciaba y tomaría las precauciones adecuadas. Aún así, podía soñar. Suspirando, Lelouch cruzó los brazos sobre el pecho y se reclinó en la silla. Fue un vuelo largo e iba a ser de mañana cuando aterrizara en Pendragon. Iba a estar exhausto y con desfase horario si no se obligaba a dormir un poco. Y angustiarse por su próxima reunión con el resto de la familia imperial no iba a resolver nada para él. Iba a ir mal. Estaba resignado a ese hecho. Frunciendo el ceño, se obligó a cerrar los ojos e intentó apagar su mente para poder dormir un poco. En la casa club de la Academia Ashford, el consejo estudiantil estaba sentado en la habitación de Nunari con un cubo de basura grande colocado en el centro. Estaban revisando meticulosamente las cosas de la chica.
Mille había decidido que destruir todo podría no ser una buena idea, por lo que estaban repartiendo todo lo que no fuera fácilmente reemplazable o tuviera un valor sentimental para esconderlo en cada uno de los dormitorios del consejo estudiantil. Toda la ropa restante de la princesa fue empacada para ser donada a la caridad. Su colección de libros en braille fue enviada a quemarse, ya que habrían sido demasiado reconocibles si alguien decidiera investigar los asuntos del consejo estudiantil. Podría dar lugar a preguntas incómodas, como por qué el consejo estudiantil tenía libros en braille cuando claramente ninguno de los miembros era ciego. Así que, Lelouch no tiene agua caliente ahora, ¿verdad Millie? Rivals se preguntó mientras revisaba una pila de tareas de la vieja escuela. Quiero decir, sonaba como en la carta que si anunciaban que estaba vivo significaba que no estaba en problemas. No sé. Millie respondió en voz baja. Estoy preocupado por él. Siempre ha estado aterrorizado por esto. Que lo atrapen y tenga que regresar. Lelouch. ¿Aterrado? Cuestionó Rivals. Sí, claro. Lelouch tenía solo 10 años cuando su madre murió y lo enviaron al área 11. Millie recordó. Ni siquiera me habló durante el primer mes que comenzó a quedarse con nosotros. No creo que en realidad esperara que mi abuelo aceptara albergarlos. No confió en nosotros durante mucho tiempo. Tenía miedo de dejar que la gente se acerque demasiado. Incluso a los 10 años, comprendió que había sido utilizado y luego abandonado cuando ya no era útil. Me siento tan mal por Lelouch. Shirley dijo con tristeza. Todo este tiempo que hemos sido amigos de él y realmente no lo conocíamos en absoluto. Espero que no piense que solo lo estábamos usando para nuestro propio beneficio. Millie sonrió. Por supuesto que no. Él sabe que todos nos preocupamos genuinamente tanto por él como por su hermana repentinamente inexistente. Ahora bien, dijo, animándose de nuevo. Por la presente declaro que es hora de un descanso. Ya hemos estado en esto durante horas y estoy hambriento. Vamos a hacer la cena. Los demás estuvieron de acuerdo y se dirigieron a la cocina recién abandonada del Amperoge, donde alguien interrumpió el progreso al tocar el timbre con impaciencia. Fue inusual por lo general, solo los miembros del consejo estudiantil visitaban la casa club cuando no había ningún evento. Cuando Millie abrió la puerta, se encontró con los rostros de más de una docena de chicas ansiosas. Oh, Dios mío, Millie. ¿Es realmente cierto? ¿Nuestro Lelouch es realmente un príncipe? Exigió uno de ellos. Me llevó al baile de travestis hace 2 años. Otro chilló. Sabía que había algo diferente en él. Siempre parecía tan refinado y majestuoso en todo lo que hacía. Otro más se jactó. Oh. Millie murmuró mientras observaba la apariencia de la multitud. Mientras miraba, otras chicas se estaban uniendo al grupo, engrosando las filas de las fanáticas encaprichadas. Vamos, Millie. Escúpelo. ¿Lo sabías, no? Uno de ellos gritó. Una perturbación en el centro del grupo desvió su atención de las chicas mientras observaba a un hombre con cabello rubio arena que se abría paso entre la multitud. Hola, dijo, mirando hacia arriba mientras se abría paso hasta el frente de la multitud. ¿Eres Millie Ford? Soy Dietard Reid con noticias de televisión. Esperaba que aceptaras una entrevista. ¿Qué circo? Millie murmuró antes de volverse hacia el reportero. No, lo siento, no puedo hacer eso. Su Alteza Lelouch me prohibió expresamente hablar con la prensa. Ella mintió antes de volverse contra las chicas encaprichadas. En cuanto al resto de ustedes, como presidente del consejo estudiantil, les ordeno a todos que se dispersen. Regresen a sus dormitorios y sigan con sus vidas. Lelouch se fue, pasen a un chico que puedan obtener de manera más realista. Puedo sugerir al tesorero del consejo estudiantil, Rivals Cademonde. No solo es lindo, divertido y leal, sino que tiene el beneficio adicional de ser un amigo cercano de Lelouch. Hubo muchos gemidos y murmullos, pero finalmente la multitud se dispersó. Excepto por el reportero que simplemente se quedó allí con calma, mirando a las chicas irse. Esperó hasta que se fueron antes de acercarse a ella de nuevo. Así que los rumores eran ciertos de que tuviste contacto con el príncipe Lelouch antes de su redescubrimiento. Y que tu familia era la que lo albergaba. El hombre insistió.
¿Puede decirme por qué el príncipe no regresó a la familia imperial antes de ahora? Tenía que saber que la familia real estaba preocupada por él. Puedo hacer que valga la pena. Señor Reid, creo que ya le dije que no voy a hablar con la prensa. No voy a responder a sus preguntas. Ahora, tendré que pedirle amablemente que se vaya. Y para salir, me refiero a retirarse a usted y a sus compañeros de trabajo de los terrenos del campus. Esto es una escuela. No estoy seguro de cómo se le permitió ingresar a los terrenos de la escuela, pero puedo asegurarle que lo investigaré. No puedo tener extraños hombres deambulando por los terrenos. Por la seguridad de los estudiantes, ¿entiendes? El reportero sonrió con frialdad antes de inclinar la cabeza hacia ella y alejarse. Al día siguiente, envió de forma anónima un artículo a una revista de chismes sucios sobre una relación ilícita entre el presidente del consejo estudiantil y el príncipe que estaba escondido. La venganza fue dulce. Pendragon era tal como lo recordaba. Caliente e incómodo con todos mirándolo como si fuera una especie de exhibición exótica en un zoológico. El estruendo de suaves susurros, chismes contados detrás de la cubierta de la mano, lo siguió todo el camino a través del palacio mientras se acercaba a la sala del trono. La habitación donde ese hombre lo estaba esperando. Lelouch apretó las manos en puños mientras avanzaba. La última vez que había entrado en esta habitación. Estás muerto. Siempre has estado muerto para mí, muerto desde el momento en que naciste. Eso fue correcto. Para el emperador no era más que un cadáver animado. Una pieza de juego inanimada que a veces se movía de manera impredecible. Eso fue todo. Incluso Lelouch podía ver el peligro en eso. Era arriesgado cuando las piezas de tu juego eran impredecibles. La única forma de garantizar su supervivencia era sacrificar todo su orgullo y someterse a la voluntad del emperador. Salve, su majestad. Yo, Lelouch V. Britannia, he regresado. Dijo con firmeza mientras se arrodillaba frente al trono con un brazo cruzado sobre su pecho en señal de lealtad. Aparte de una mirada fugaz para confirmar que el trono estaba efectivamente ocupado, sería propio del emperador olvidar que su hijo perdido hacía mucho tiempo regresaba para visitarlo, no se había atrevido a mirar al hombre que lo había causado y tantas dificultades. El silencio con el que se encontró su presentación fue ensordecedor y se prolongó lo suficiente como para hacer que Lelouch se retorciera. Levantó la vista con cautela, escondiendo su mirada a través de la cubierta de su flequillo para tener una idea de lo que estaba pensando el emperador. Su padre estaba sentado con la espalda recta en su trono, mirando fijamente a Lelouch con el ceño fruncido en los labios. ¿Y? El emperador preguntó después de un largo silencio. ¿Y qué? ¿Qué quería exactamente el emperador de él? Ya estaba arrodillado a los pies del hombre. ¿No fue eso suficiente? No, claro que no. Tenía transgresiones que compensar. Su silencio durante los últimos 7 años fue una traición que no sería perdonada rápidamente. Todos iguales. Y humildemente pido tu perdón. El emperador miró fijamente a su hijo rebelde, el ceño fruncido se profundizaba más cada segundo. Ninguno de sus otros hijos se habría atrevido a tal audacia. Pero bueno, Lelouch siempre había sido diferente. Testarudo, como su madre. Déjanos. Ordenó, para gran sorpresa de los miembros de la corte. Lelouch sintió que el corazón se le subía a la garganta ante la orden. Esto no podría ser bueno si su padre no quisiera testigos. Esperó, inmóvil en un tenso silencio, mientras los miembros de la corte de su padre empezaban a salir. Esperó hasta que el último miembro se hubo ido y la habitación volvió a sumirse en un tenso silencio. Y luego esperó un poco más mientras su padre se levantaba del trono y lo rodeaba como un buitre alrededor de un trozo de carroña fresca. «Levántate, Lelouch». Carlos ordenó. Lelouch obedeció vacilante, con el corazón acelerado en su pecho mientras lo hacía. Ya no tendría excusa para dejar de mirar a su padre. Tendría que mirar al emperador, un hombre al que temía y detestaba a la vez, a los ojos y expresar sus más sinceras disculpas por elegir su propia supervivencia y bienestar por encima de las engañosas maquinaciones de la corte imperial. ¿Dónde está tu hermana?, el emperador exigió mientras se detenía directamente frente a Lelouch. Lelouch se estremeció y desvió la mirada.
No podía mirar a ese hombre a los ojos. Puede que sea un excelente mentiroso, pero incluso él no podía mirar al emperador directamente a los ojos y comenzar a soltar ficciones. Esperaba que el hombre lo interpretara como vergüenza. «Está muerta, Su Majestad», respondió en voz baja. Hubo un ataque aéreo y el edificio en el que estábamos colapsó. No pude sacarla a tiempo. Inventó, rezando en silencio a cualquier dios o ser celestial para que le creyera. ¿Es eso así? Sí, Su Majestad. Hubo otra pausa embarazosa que dejó a Lelouch mordiéndose el interior del labio por la ansiedad. Supongo que eso era de esperar. El emperador dijo finalmente. Pero eras fuerte y sobreviviste. No tengo ningún uso para ese debilucho. Eso fue correcto. Tampoco como Lelouch había significado alguna vez para su padre, Nunnally había significado infinitamente menos. Lelouch, al menos, podría usarse para obtener ganancias políticas. Nunnally no era más que un bulto de carne sin propósito para el emperador. Sus discapacidades habían hecho que le fuera imposible incluso casarse en una pareja políticamente ventajosa. Sí, Su Majestad. Lelouch respondió obedientemente, aunque estaba furioso por dentro. Quería arremeter contra su padre. Quería hacerle entender a ese hombre que lo que había hecho estaba mal. Que la forma en que trataba a sus hijos era bárbara e inmoral. Pero no pudo. En este momento, necesitaba concentrarse en sobrevivir. Y la mejor manera de hacer eso en este momento era simplemente callarse y estar de acuerdo con lo que dijera el emperador. Entonces, ¿por qué regresaste con nosotros, Lelouch?, preguntó el emperador. Lelouch hizo una mueca por dentro. Porque de hecho, idealmente, debería inventar algún tipo de historia sobre ser cautivo de terroristas militantes de cuyas garras acababa de escapar. Excepto que el emperador probablemente ya sabía todo sobre lo que había sucedido en el Área 11. El hombre probablemente sabía que Clovis lo había descubierto por casualidad. Y que había tratado de huir antes de ser atrapado. Entonces, si ese fuera el caso, debería decir la verdad. Ser atrapado en una mentira solo serviría para poner en duda todo lo demás que había dicho. Como el destino de Nunnally. Clovis me encontró. Respondió de mala gana. Él insistió en que volviera. ¿Y si Clovis no te hubiera encontrado? Charles interrogó, sus ojos entrecerrándose en una mirada deslumbrante. Entonces me habría quedado en el Área 11 en la oscuridad. Respondió Lelouch. ¿Por qué? Lelouch hizo una mueca. Esto definitivamente no iba a sonar bien, pero ya se había resignado a decir la verdad. Porque me abandonó, Su Majestad. Porque nos envió a Japón como herramientas y nos dejó morir durante la invasión. G. El emperador resopló antes de agarrar a Lelouch por la nuca y darle un suave apretón. Era el primer gesto paternal que Lelouch había recibido del hombre y lo tomó completamente por sorpresa. Eres fuerte, Lelouch. E inteligente. Me serás útil. Luego fue expulsado rápidamente de la sala del trono y en las garras de espera de sus hermanos. Lelouch. Eupenia lloró en el momento en que abrió la puerta. Ella se arrojó a sus brazos y lo abrazó con fuerza hasta que él tuvo que romper con fuerza su agarre para poder respirar. Oh, Dios mío, estoy tan feliz de que estés vivo. Ella brotó cuando comenzó a tocar su cabello, su rostro, su pecho, sus brazos como si tratara de asegurarse de que él no era solo un fantasma. Eupemia, dale al chico la oportunidad de respirar. Cornelia la regañó antes de empujar suavemente a su hermana fuera del camino y jalar a Lelouch en un abrazo igualmente opresivo. Es bueno tenerte de regreso. Dejé todo cuando escuché las noticias y vine corriendo aquí para verte. Gracias. Murmuró torpemente antes de pasar a otro hermano. Tenía casi 200 hermanos y hermanas. Afortunadamente, solo unos 60 de ellos estaban presentes. Aún más afortunadamente, la mayoría de ellos pudieron contenerse con un simple saludo o un apretón de manos. Así que regresaste arrastrándote, ¿eh? Carline se burló cuando se acercó. Incluso de niña, Carline había sido desdeñosa y áspera. Ella se había encargado de ser la torturadora personal de Nunnally y había hecho todo lo que estaba a su alcance para hacer que los dos plebeyos se sintieran miserables. Parecía que ella no había cambiado. No seas tan dura, Carline. Ginebra reprendió.
Por supuesto que regresaría. Es un príncipe de la familia imperial. Pobrecito. Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti tener que vivir entre la gentuza así. Por supuesto, esa sería la principal preocupación de Ginebra. Se había abierto camino a través de una zona de guerra cargando a su hermana ciega y lisiada en la espalda, y ella estaba preocupada de que él tuviera que codearse con extranjeros. Odiaba lo fuera de contacto con la realidad que estaban la mayoría de los miembros de la familia imperial. Afortunadamente, Scheißel lo salvó de tener más conversaciones con los dos. Scheißel le entregó una copa de vino antes de levantar la suya a modo de saludo y alejarlo de las dos hermanas amargadas. «¿Te ves bien?», dijo Scheißel conversacionalmente mientras se abrían paso entre la multitud y salían a los jardines del Palacio Imperial. Todas las cosas consideradas. «Gracias». Lelouch dijo torpemente. Scheißel había sido un mentor para él cuando era niño. Había sido Scheißel quien le había enseñado a jugar al ajedrez. Había sido Scheißel quien le había mostrado el primero de los pocos movimientos de esgrima que conocía. Scheißel que le leía libros que su madre no había considerado apropiados para un chico de su edad. Viejos clásicos, como Los Miserables y El Conde de Montecristo. Esos eran recuerdos atesorados, pero muchas cosas habían cambiado desde entonces. «Lelouch, me odias, ¿no? Nos odias a todos. Todo esto», dijo Scheißel, señalando hacia la fiesta improvisada y el extravagante palacio. «No estoy seguro», respondió honestamente. Estaba enojado, ciertamente. Y pasar el resto de sus días encerrado en Pendragón, escuchando los pequeños dramas de la corte que se desarrollaban a su alrededor no era algo que estuviera esperando. Pero los odiaba. Odiaba realmente a sus hermanos y hermanas por lo que eran, por lo que habían sido cuidadosamente elaborados a través del cuidadoso condicionamiento de la corte. Si Scheißel le hubiera preguntado si odiaba a su padre, la respuesta habría sido instantánea. Sí. Odiaba a Charles y Britannia con cada fibra de su ser. También odiaba a Britannia en sí misma. El imperio se basó en una base de darwinismo social que no solo toleraba sino que fomentaba las atrocidades contra los indefensos. Los débiles eran solo herramientas para ser utilizadas por los fuertes. Peldaños. Alimento. «No te odio, Scheißel», aclaró después de un largo silencio. «Tampoco odio a los demás. En su mayoría. Son simplemente lo que fueron hechos para ser. Pero el que los hizo así, el creador de todas las semillas de disensión entre la corte, el que los alienta a abusar de sus vecinos. Para tomar todo lo que puedan sin dar nada a cambio, a él lo odio. Que Scheißel haga con eso lo que quiera. Era prácticamente un delito de traición calumniar al emperador de esa manera. Pero Lelouch no sintió remordimiento. «Tengo que decir que siento lo mismo, mi hermanito», Scheißel dijo después de un momento de silencio antes de lanzar su brazo alrededor de los hombros de Lelouch y tirar de él en algo así como un abrazo con un solo brazo. «Me alegro de que todavía tengo un aliado en ti. Tenías el potencial de ser un enemigo muy temible». Lelouch se rió entre dientes. Y así empezó. La intriga política. Las puñaladas por la espalda. La constante competencia por el poder y la atención. Y Scheißel iba a ser su aliado, al parecer. «Sabes, te habría ayudado si hubieras venido a mí», su hermano dijo después de un momento. «¿En secreto?», preguntó Lelouch. «Por supuesto». Lelouch meditó eso por un momento. Al igual que con Clovis, no estaba completamente seguro de poder confiar en Scheißel. Todos en la corte tenían sus propios objetivos y sus propias agendas. Pero aún así, no tenía sentido quemar todos sus puentes. Entonces desearía que hubieras sido tú quien me hubiera atrapado en su lugar.